Esteban volvió riendas, exclamando: «Tiene, Rosa, esta arpa». Poirot, al oír esto, dijo en voz baja y pausada a Luis María: «La rastrillada va aquí, hermano». Y arrancó de nuevo al trote. Iban encontrando al frente y a los lados, dispersos, quietos, sin alientos para bajar la cabeza al nivel de los pastos, otros animales cansados y heridos, que se paraban a reconocer, para tomar el dato importante de si se les había o no bajado recientemente la montura. Y, aun por sus pintas o pelajes, deducir a qué escalón de la hueste pertenecían. Acertando Poirot las más de las veces, respecto a la verdadera procedencia de estos caballos reducidos a esqueletos, y que él afirmaba no podían ser otros que los que iba dejando sin kilo la guardia a retaguardia, el pequeño grupo continuaba su marcha entre asperezas, sometido en absoluto a las órdenes del indígena. Era posible hacer otra cosa. Él era el guía inteligente, el compañero bravo, el vaqueano que veía en las sombras como el gato montés, señalando el tembladeral temible, las piedras encajadas en el valle o los antros abiertos al paso por la fuerza de las vertientes. Así anduvieron errantes, hasta cerca de medianoche. A esa hora, empezó a difundirse una niebla espesa, aumentando la oscuridad reinante y de por sí profunda. Encima estaban de un monte. Ni una luz lejana y triste se divisaba en los contornos que pudiese servirles de auxiliar en su derrotero. Poirot se declaró perdido. Hizo esa manifestación con ánimo sosegado, pidiendo lumbre de su avío al liberto para encender un cigarro. En su estilo pintoresco, dijo, bostezando: «El ñandú va a las gambetas más largas que un tiro de bolas, amigo. Mira, mejor es dormir». «Donde quiera, teniente», contestó Luis María, cuyos ojos se cerraban a pesar suyo. Recostáronse entonces bien a la orilla del monte. Y, luego de caminar al tanteo y dar con la entrada a un potril estrecho, refugiáronse en uno de sus escondrijos, sin mucha voluntad de deliberar acerca de la elección del sitio. Apuntaba apenas el alba del siguiente día, llena aún de brumas la atmósfera, cuando el blanco, el cobrizo y el negro en noble fraternidad abandonaron el potril, siguiendo el rumbo de la noche anterior. Ya habían avanzado buen trecho. El sol muy arriba de horizonte, disipando los celajes de las alturas, empezaba a levantar lentamente del valle los vapores en grandes espirales. Los que, cogidos bien luego por una brisa fresca que se permitía anunciarse al correr por las abras de la sierra con una música de flautas, ascendían en veloces torbellino para desvanecerse con idéntica rapidez a pocos metros del suelo. Lucía radiante la mañana cuando Verón se apercibía que su overo, herido en el cuello, flaqueaba de veras, amenazando dejarlo a pie. La inflamación de la herida, en contacto con un aire helado, las prolongadas marchas nocturnas y la alimentación deficiente, eran causas más que sobradas para rendir al generoso bruto. En la zona que recorrían solo se hallaban caballos maltrechos, desencillados el día anterior al parecer, y los que asusados por el rebenque, apenas salían del paso. Algunos de ellos presentaban los ijares hechos cribas, y una serie de ligeras mataduras en los lomos producidas por la carona y los bastos. Diversos tordos y pajarillos voraces, saltaban piando del crucero al nacimiento de la cola y se limpiaban los picos a intervalos, muy tranquilos, en el mismo pelaje de sus víctimas. Hubo que apresurar la marcha, en busca de sitios más poblados, y de un relevo cualquiera. Los tropiezos del overo iban en aumento. Dábale treguas de resuello su jinete, desmontándose y disminuyendo en algo el peso del recado que pasaba a Esteban. Luego, continuaban su camino.
Al pasar por un terreno muy quebrado, hacia el fondo del cual por la parte del oeste veíanse dos grandes prominencias o cerrillos de piedra, Cuaró, que iba al frente, echó de súbito mano a las boleadoras, en el momento mismo en que 10 o 15 yeguas y redomones arrancaban a escape rumbo al valle sacudiendo cabezas y crines, y con sus apéndices rabones muy parados en forma de abanicos. Al calcular sin duda la distancia, y observar la naturaleza pedregosa y enriscada del terreno, el teniente bajó la mano, sujetó su caballo casi encima de la cuesta, y quedóse allí mirando en dirección a los cerrillos, puesta la diestra en arco sobre las cejas. Al cabo de un rato, hizo una seña a sus compañeros, dirigiéndose al punto que había sido objeto de su atento examen. Los cerrillos estaban próximos. Un poco de verdeguey en las faldas abruptas, conos truncados, rocas esparcidas desde la base a la cima, como verrugones deformes en parte ennegrecidos o cubiertos de musgo, y breñas espesas revueltas con zarzas y espinas de la cruz. Tal era el aspecto de aquellas eminencias, a cuyo pie corría en angosta cuenca un hilo de agua cristalina. En un trecho reducido de altramuz y cebadilla, junto al cerrillo más empinado, revolcábase fresco y alegre un caballo lobuno de regular alzada. El cual, así que se apercibió de la aproximación de los jinetes, púsose en el acto de pie, esparciendo alrededor al sacudirse tierra y briznas de pastos. Alzó el hocico con las orejas tiesas, dio un pequeño relincho y movió despacio la cola. Vióse entonces que estaba atado a una estaca, con una guasca peluda ceñida a su cuello por un nudo potreador. Al lado opuesto, aparecía una lanza de astil duro y moarra de hierro sin media luna ni virolas clavada en el suelo. 2 o 3 plumas cortas de ñandú, dispuestas hacia abajo, constituían el adorno de aquella arma tosca de una madera oscura, llena de nudos y lustrosa, como si hubiese resbalado muchas veces en la encallecida mano de su dueño. En el centro, la tierra removida y un gran montón de piedras sobre la que podía llamarse fosa, indicaban que allí había sido sepultado un cadáver no hacía muchas horas. Cuaró se echó con indolencia sobre el cuello de su caballo, y dijo: Indio muerto. Pasaron los caciques por acá y también Gualiche. Luis María púsose a observar con sumo interés, pie a tierra, aquel cuadro lúgubre. Indudablemente los charrúas habían cruzado el día antes por aquellas asperezas, y dado sepultura según la costumbre tradicional a un miembro de la tribu. Escogían siempre las faldas de los cerros, si no era muy larga la distancia que los separaba del campamento para estas ceremonias. La excavación era reducida. Cubrían el cuerpo con piedras, y no habiéndolas, con tierra y ramas. Lo bastante para evitar que las alimañas hicieran festín de los restos. Celebrados los funerales con pompa salvaje, los varones parientes del difunto atravesábanse los brazos unos, y los muslos otros, con una vara de guayabo y a falta de esta madera, con otra no menos sólida, larga de una tercia, rasgándose la piel con fuerza y clavando aquella lo más cerca del húmero o del fémur según el miembro encogido. Hundíanse una, muy aguzada. Las mujeres se clavaban 4, y hasta 6 quedándose en una postración profunda. Fuera de eso, la viuda se cortaba la falange de un dedo. Y, de aquí que le faltasen tantas como dedos, a algunas que habían perdido 5 maridos. Era el duelo. Buscaban el luto en carne viva, formándolo al fin visible con sangre negra, sin queja y resignadas. El caballo de guerra del muerto, atado junto a la fosa, debía servirle para el gran viaje. La lanza, para la defensa en el camino eterno. Luis María, delante de la sepultura indígena de que hablamos, notó también que encima de las piedras habían sido puestas unas boleadoras forradas con piel de iguana, y que sin duda fueron las de uso del finado. Como observase su sorpresa, Cuaró dijo, muy grave. Para bolear baguales, si se cansa el lobuno.
Tras estas palabras se bajó, e hizo un esto, mirando a Esteban. Comprendió el signo el liberto, y echó al suelo de 2 tirones el recado del overo. No vas a largar, murmuró el teniente. Traímelo. Puso Esteban el caballo herido a su alcance. Echóle entonces la guasca peluda al pescuezo, al propio tiempo que enfrenaba el lobuno, pasándoselo enseguida al liberto para que lo ensillase. Luego cambió la estaca de sitio, clavándola con una piedra cerca del ribazo del arroyuelo, donde abundaba la gramilla. Allí ató el overo, no lejos de la sepultura. Después volvióse paso a paso murmurando con la vista fija en ella. Ese no tiene apuro. El liberto aprovechóse de aquel alto, una vez aderezado el globuno para hacer un recuento de sus provisiones. Halló las maletas casi exhaustas. La yerba mate estaba al concluirse. En vano sacudió la cantimplora, pues ni una gota quedaba de anís. Precisamente faltaban las 2 cosas que retemplan al soldado de milicia revolucionaria en los días fríos. El brebaje de yerba y el de alcohol. No podía Esteban conformarse con esto, menos cuando su señor, y él mismo, tenían dinero de sobra en sus bolsillos. Traía en cambio, varias costillas, fiambres y media docena de galletas, que fue él colocando una a una sobre una roca algo elevada y plana. Las costillas eran enormes y de carne gorda. Como si los hubiese incitado de veras aquella escena muda del negro y las maletas, Luis María y Cuaró se acercaron, reconociendo recién que tenían necesidad de merendar. Emprendieron en el acto, pues, la tarea de satisfacerse, nunca más grata para ellos que en medio de los peligros. Almorzaron con gran apetito. Mientras lo hacían, lamentábase Esteban en voz alta de que ya carecían de lo más necesario, sin que por la comarca que atravesaban se columbrase una sola casa de negocio. No tengas miedo, observó Cuaró, haciendo servir de mondadientes la punta de su cuchillo. Pulpería ha de haber, del lado de la sierra. Muy lejos. Un galopito no más. Envainó el cuchillo, arqueando un poco el dorso escapular y tanteando en los riñones, en busca de la abertura de cuero. Después, paramos en Casupá y prendemos fuego para calentar agua. Y dele mate. Dio el teniente un chasquido con la lengua, y enderezó a su caballo. Montaron los 3. El globuno resultó manso y diligente, y un tanto piafador. Colocado en el medio, arrancáronse todos al galope corto, no sin arrojar como una mirada furtiva a la tumba solitaria del charrúa. Buena distancia llevaban recorrida, cuando llegaron a divisar 2 ranchos en la pendiente de una empinada loma, ante cuya aparición repentina al volver un recodo del camino, Cuaró extendió el brazo, señalando a sus compañeros el rumbo que debían seguir, y él se apartó callado a toda rienda hacia las poblaciones. Luis María y Esteban moderaron el paso de sus cabalgaduras, a fin de ir dando tiempo al regreso del teniente, en quien supusieron al alejarse una intención útil y provechosa. Al llegar a los ranchos, en medio de un círculo de perros que enseñaban el colmillo y tiraban mordiscos a las cerdas de la cola o al pecho del caballo, Cuaró no encontró más que una mujer ya entrada en años, ancha, ventruda, de color de café, en chanclos, con un pañuelo de algodón descolorido atado en la cabeza y un cigarro en la boca. Estaba sentada en un cráneo de buey. Y al propio tiempo que sorbía en una bombilla el líquido verde de la hierba en una calabaza de pico retorcido, arrojaba por las ventanas de su nariz chata 2 columnas de humo de tabaco negro. El teniente se apeó, apartando los mastines con la vaina del sable. Echóse hacia atrás el ala del sombrero, y saludó entre dientes, risueño. Buenas se las dé a Dios y la Virgen Santísima. Gritó la criolla vieja, como si lo hubiese oído. ¿Cómo le va yendo? Dentre a descansar. Y a tomar un mate si es de su gusto. Cuaró se detuvo a pocos pasos, y después de excusarse, preguntó.
No pasó por el bajo la gente del Iguá, ayer de tardecita, mama. Ninguna vide. A la cuenta, si cruzó, fue de noche. Movió el teniente la cabeza con aire de duda, y miró a todos lados caviloso. Luego, dijo bajito, rascándose una oreja. Mamá, si tenés hierba dame un puñado. ¿Querés? Bien jaiga el hombre de Dios. Sinforiana. Tráele 2 cebaduras a este bendito. Presta y lista anduvo una moza de mucha pulpa que en el interior se agitaba. Y la que, entrándose en la cocina, trajo una guampa de vaca que llenó de hierba mate misionera hasta la boca, cubriendo esta con un pedazo de trapo bien atado. Luego se la alcanzó al teniente, diciendo con su sequedad criolla: que le aproveche. No pudo menos Cuaró de sonreírse otra vez, acordándose sin duda que, cuando muchacho, tomaba mate en la tribu en comunidad, sirviendo de depósito una guampa de regulares proporciones que íbase pasando de mano en mano, hasta que habíase absorbido la última gota del brebaje. Miróla pues, con cierto aire cariñoso. Y a la moza con gratitud. Fuese enseguida al barril del agua, hundió un botijo de barro en el fondo y bebió sin un gorgorito. Limpiese los labios con el reverso de la manga, y dando las gracias saltó en su caballo sin tocar el estribo de palo, y marchóse. Poco hubo de galopar para reunirse a sus compañeros. Estos, después de un ligero trote habían echado pie a tierra, y esperábanlo fumando junto a unas piedras, al resguardo del viento. Inmediatamente continuaron la travesía, entrándose en un monte, algunas horas después, en busca del reposo necesario. Empezaba para Luis María una verdadera odisea, la vida de aventuras y peligros cuya crudeza no se había imaginado. De las cuchillas al bosque, de los bosques a la cuchilla, marchas forzadas, ejercicio permanente de centauro, acechos y vigilancia continua en el estero, en el bañado, en la loma, en los árboles más altos del monte, en la picada siniestra, en el vado secreto, en el potril ignorado, siempre en movimiento, robándose horas al sueño y satisfacciones al apetito en una lucha constante con los hombres y las fuerzas ciegas de la naturaleza. A todo esto obligaban los tiempos a los patriotas, y preciso era resignarse. 14 vidas cimarrona en esos años ingratos, los conquistadores se complacían en justificar ese título pesando sobre el país de una manera despiadada, a pesar de las declaraciones honestas y liberales en la forma, del barón de la Laguna. Decirse puede con rigorosa verdad, que muy pocas invasiones llevaron tan adelante las consecuencias de la lógica de la fuerza, como esta invasión brutal, nefasta y corruptora que se desbordó desde las fronteras hasta Montevideo arrasándolo todo con una masa de cerca de 10.000 hombres aguerridos, para suplantar luego las matanzas de la guerra con el despojo, la confiscación inicua, la violación, la persecución a muerte y las prácticas del vasallaje. Confiados ya también los que así procedían de que, eliminado el caudillo prepotente, habían desaparecido con los males de actualidad todos los temores de futuro. Ante esa conciencia del estado mísero de la sociabilidad uruguaya sin alientos para sacudir el enorme peso de extranjeros tan rapaces por instintos como crueles por hábitos licenciosos, los nuevos tercios dominadores implantaron el sistema de apoderarse de las haciendas de los departamentos limítrofes, arreándolas en grandes cantidades al territorio de Río Grande. De imponer tributos de todo género al pueblo sumiso. Y aun de atentar frecuentemente a la paz de los hogares sellando su paso con actos de triste deshonor. Los copartícipes de este género de vida, sobre el país que habían recibido títulos y honores, parecían hallar mejor que el de Artigas un gobierno así. Los débiles recogidos en la oscuridad y el silencio echaban por el contrario de menos al vencido de Catalán, terrible aún en la derrota, defensor indomable de su tierra. Y los valientes buscaban en los bosques o en la ribera opuesta un refugio para agitarse febriles, a la espera de la hora en que se reiniciara la pelea.
Más que los idos, eran sin embargo los que habitaban en los montes desahogando en aventuras y encuentros parciales sus grandes odios patrióticos. Oficiales, soldados, a veces pequeñas partidas de continentales, solían desaparecer en las encrucijadas de las sierras o al vadear de un arroyo, ya a manos de los matreros, ya tras de un ataque imprevisto de la hueste charrúa. La que como el yaguareté astuto y furtivo enseñaba silenciosa el colmillo entre las matas y maciegas gigantescas a la orilla de los ríos, recordando ser siempre la dueña de las selvas así como eran sus caciques los más astutos vaqueanos del terreno. Estos hechos aislados no inquietaban a los dominadores. Muy ajenos de pensar que a la lanza ya rota de Artigas debía suceder lógica y fatalmente el sable de Sarandí. Imperaban así sin desconfianzas ni recelos, aumentando de día en día sus violencias y exacciones. Desde la imposición monetaria del vintén del reis y de la pataca hasta la del diezmo en las cuatropeas. Sustituyendo una esclavitud por otras peores en la clase baja, cuya vía crucis comenzaba en los lúgubres patios del caserío de los negros para concluir en el fondo de los cuarteles o en los aladeros de Río Grande. Implantando en las campañas por medios inicuos un sistema de tiranía, propio a devastar zona por zona, como si hubiese sido el intento evitar que en esa tierra desolada volviese a crecer más la hierba. Alejábanse con este motivo de su ciudad natal los hombres de conciencia, quienes desde el sexto año del siglo venían sintiendo cada vez más creciente el ruido de los sables y el tronar de los cañones, aun en los cortos días de paz, como en toda plaza fuerte. Y visto también tremolar y alternarse en sus almenas, entre el humo de la pólvora, en medio de músicas marciales y de himnos cantados en idiomas diferentes, banderas españolas, británicas, argentinas, orientales, portuguesas y brasileras, como si el viejo Real de San Felipe escondiera detrás de su coraza de granito la llave de un Eldorado prodigioso, tesoro de los indomables nativos y codicia de los ejércitos aventureros. Los que buscaban refugio en los montes no quedaban exentos de peligro. En cambio de dominadores implacables, de espías y de infidentes, a trueque de persecuciones tenaces, de impuestos excesivos, de vasallaje servil y de contingente de sangre en las milicias auxiliares, otro género de azares y de violentas vicisitudes aguardaban a los hombres de acción en el seno de los bosques. Las simples perspectivas de la vida errante con su cortejo de miserias, privaciones y tristezas infinitas lejos de todo centro y de todo goce, constituían ya de por sí un grande horizonte negro, tan solo comparable con el cortinaje de la selva a medianoche. Lo incierto de su destino tenía algo de armónico con los dramas ignorados y el misterio del bosque. Entraban en sus recónditos y escondrijos, a través de profundas malezas. Sabiendo que al perturbar su soledad salvaje había de bramar celoso el tigre, roncar el puma, gruñir el carpincho, y acumularse en círculo siniestro los perros montaraces como olfateando buena presa. Sabían también que con esas alimañas hacía vida común otra bestia temible acosada por la insania de los hombres y puesta al nivel de la fiera como efecto lógico del rigor de la pena y del trabajo esclavo. Menos libre que el mono y el coatí, con la piel sajada por el hierro de la afrenta, descalzo y desnudo, sin un rayo de luz bajo su cráneo hendido ni un afecto dulce en su pecho lacerado, el ojo ardiendo al calor de los instintos brutales, las narices como hornallas trémulas y olfateantes lo mismo que las del venado perseguido por los tiros de glaques, y el ánimo avieso, capaz sin embargo del hecho digno y heroico por la existencia libre. Y después del negro cimarrón y de las luchas con la alimaña, el aislamiento dentro, la acechanza fuera, el rastreo a toda llora, la escaramuza permanente. Plena actividad malgastada en la plenitud fisiológica y en el vigor de juventud, consecuentes consigo mismos, leales al instinto, firmes en la acción, bravos en la pelea, duros en la venganza, estoicos en la muerte.
Cuando ese refugio de que hablamos era buscado tras una persecución tenaz de 8 o 10 contra 1, y llegaba a cansársele el caballo al perseguido, antes que él hubiese concluido el trayecto a recorrer y puéstose encima del bosque que debía servirle de asilo, el gaucho altive moría en desigual pelea, o continuaba su marcha a pie hasta donde alcanzaban sus fuerzas. El ojo, el brazo y la astucia desempeñaban una función importante. El gaucho que veía languidecer por grados y caérsele las orejas a su cabalgadura, que no salía ya del trote a pesar del rebenque y de la nazarena, sentía el frío del desaliento si en los contornos que su vista dominaba no distinguía siquiera algún follaje espeso generoso protector del ave, de la fiera y del hombre desvalido. Habituado desde niño a los lomos equinos, al punto de formar como una parte integrante del corcel que con él voló siempre de una a otra zona en alas del pampero, érale humillante y penoso encontrarse de improviso a pie. Y, entonces, mucho más que ahora porque no existían la cerca de alambre, ni el centro agrícola, ni la cabaña de cruzas, ni los transportes perfeccionados, sino el campo libre sin trabas ni obstáculos, el pastoreo primitivo a la inclemencia, con las procreaciones al acaso, y la carreta como único vehículo de transporte. En medio de tales circunstancias, el pajonal, la sierra o el monte constituían el refugio, la lucernita del cuento perdida en la noche para el que se quedaba sin caballo en las soledades. Aunque reacio para peón, por sus mismos excepcionales hábitos, el gaucho, que había fortalecido sus miembros domando potros, y que al apearse ponía sus piernas en arco para no hincarse con las espuelas, reconocía en su conflicto que ellas no servían solamente para oprimir vigorosas los flancos de un redomón, sino que eran también bastantes robustas para conducirlo al escondrijo seguro aunque estuviese lejano, lleno de abrojos y de pinchos, y nutrido de alimañas. Caminaba al principio como entumecido, a pesar de haberse quitado las rodajas, colocando aquí y acullá la planta lo mismo que sienta un bisulco enfermo la pezuña. Y creíase boleado, según su expresión pintoresca, al trepar los barrancos y hundirse en las malezas hasta el cuello. Pero, al fin aquellas piernas adquirían flexibilidad y ponían en juego el vigor extraordinario que les había dado la costumbre del caballo. Al extremo de que, el gaucho en estas condiciones, derribaba a pie firme a un toro de las astas, o aguardaba sereno pichará al brazo y puñal en mano el salto terrible del yaguareté. Ya en el monte, examinaba día a día atentamente las entradas y salidas, las picadas, si existían algunas, o los potreros, en caso de haberlos, las sendas diminutas en su anchura, cuanto serpentales y prolongadas en su largo que bifurcaban y trifurcaban en todas direcciones. Sendas no menos trabajadas que las de la hormiga por el capibara, el aguará, la nutria, el coatí, el tucutucu, o por diversas aves de monte. De este estudio sagaz y minucioso, no excluía los senderos abiertos por el ganado bravío, que figuraban en el mapa intrincado del bosque como grandes arterias de comunicación, entre la orilla de este y la ribera o escarpa del río. Tampoco los boscajes infinitos, cubiertos de enormes gusaneras, ni las cuevas hondas de la barranca ocultas por los árboles que pudiesen servir de moradas al tigre o al perro cimarrón. Receloso y previsor, levantaba obstáculos en esos caminos secretos, haciendo uso de los troncos y de las ramas, de manera que llegara a formarse una barrera insuperable por el vicio de la vegetación arbórea ayudada de las plantas parásitas, enredaderas de campánulas azules y claveles del aire. Si era preciso, habría nuevas vías a fuerza de daga o de facón, o de sable, para desviar o torcer las antiguas según sus planes. Ya para proporcionarse él mismo las ventajas que el terreno ofrecía, y acostumbrar su caballo a un rumbo fijo. Herbolario por instinto, observaba pastos y yuyos medicinales y alimenticios. Escribía signos especiales en los troncos de árboles determinados para guiarse.
Sin hacha ni sierra, derribaba algunos para cruzarlos de antemural donde lo creía útil, y con la misma arma que desempeñaba el oficio de aquellas herramientas y el del pico y la azada, cavaba el suelo para encender su fogón. El matrero ingeniábase siempre, en todas las circunstancias difíciles de su existencia azarosa, los medios de proveer a sus necesidades y de resolver sus crisis y conflictos entregado a sus solas fuerzas. Si sufría males internos, suplían bien a ciertos medicamentos la marcela, la zarzaparrilla, la salvia, la malva, el tártago, el cardo santo. Si padecía de la vista, curábase con yenda de lagarto. Hacíase el corte del cabello, cuando lo creía conveniente, a filo de cuchillo. En la forma misma empleada para retarcar colas y crines de fletes, estimados. Aplicaba a las úlceras la hierba de la piedra. Los baños en aguas cristalinas, y de cierta virtud medicinal, mantenían su cuerpo en condiciones higiénicas. Siendo de admirar frecuentemente en el organismo de estos hombres la fortaleza primero. Y, luego, la blancura admirable, casi transparente de su piel. En muchos de ellos, como prueba inconcusa de origen puro, señalábanseles en el tronco las venillas azuladas como vetas de delicado pincel en un jarrón de porcelana. En sus pies pequeños y perfectamente modelados, a pesar del uso de la bota de potro y de las grandes lloronas, las dolencias pasajeras eran pocos comunes. A su modo, el matrero cuidaba bien de su persona, así como de su noble compañero, el caballo. Atendíalo con cariño, ya se tratase de la cojera, de la manquera, del haba, del casco, de las lesiones hechas por el lomillo, de las heridas o de sus males peculiares. Era flebotomiano, cirujano, pedicuro, rapador, sacamuelas, veterinario, todo por instinto, por necesidad o por experiencia. Buscando con mano segura en la naturaleza agreste los recursos reclamados en cada caso, sin equivocarse fácilmente en la elección. Aun para las enfermedades que revisten formas y caracteres de cronicidad procurábase medios eficaces de atenuación empleando el buche de ñandú, la zarza, la cepa, el guaycurú, y el cambará. En sus ignorados escondrijos, la astucia presidía la vida, imitando en sus menores inventos a veces, la misma aparente ceguedad del topo o del tucutucu cuando no la viveza del zorro, la previsión de la nutria o la sagacidad del teru para ocultar el lugar de su nido. Algunos boscajes, dentro de la gran vegetación nutrida y al parecer sin otros senderos que los del carpincho, el aguará, y el coatí, servían comúnmente de misteriosas cortinas a la madriguera. Allí construía su pequeño rancho o su tienda compuesta de varas en triángulo revestidas de pieles, próximo al ribazo, de modo que él pudiera escurrirse hasta las aguas y azotarse a nado en caso de peligro con idéntica facilidad a la del carpincho. O treparse a los árboles altos y quedarse inmóvil cerca de su copa en la silenciosa posición del ñacurutú, todo ojos fosfóricos, y todo orejas. Conocía así las maderas por su clasificación indígena, y desde luego todos los árboles que le prestaban sombra y amparo. Las cortezas, las raíces, las hierbas útiles o nocivas, los pastos convenientes a sus caballos, las aguadas buenas, los tembladerales de los terrenos bajos adyacentes al río y los frutos silvestres que podrían entretener sus hambres en las horas de angustia. Encuadrado en la naturaleza virgen del suelo, sin rey ni ley, sin dominar con la mirada más que perspectivas agrestes, este tipo especial de nuestra sociabilidad embrionaria endurecía su fibra bajo el sol del desierto, que tal era entonces el despoblado, adquiriendo ante las fuerzas ciegas del medium en que se agitaba esa conciencia de independencia individual y poder propio que desenvolvía en la lucha, tenaz y bravo, sin abdicar jamás en absoluto de lo que él creía su derecho.
El clima que nutría el germen del guayabo, del yatay y del ombú para alzarlos muy altos de modo que sus copas recibiesen y soportasen el empuje del pampero, era natural que diera vida también y la misma indómita energía, al hombre que debía ocupar la escena y reemplazar gradualmente con sus soberbias heroicas las proezas salvajes de la tribu. En esa evolución, el chiripá marcaba un punto de progreso sobre el quiapí. La lanza sustituía la bola charrúa. Los profundos amores del pago, más egoístas y conscientes, y una concepción de la patria menos oscura que la pasión sensual por la tierra, fanatismo ciego del bárbaro, establecían una línea divisoria entre las tendencias del aduaro, la toldería, y los impulsos definidos de los criollos. Por eso, mientras la tribu salvaje continuaba en el mismo ser a pesar de los siglos transcurridos, limitándose a mudar de campo cuando le convenía, sin preocuparse de la sociabilidad nueva que iba desenvolviéndose a su alrededor, siempre indómita y cerril, los criollos, los ambos, los cambujos y aun los negros obluptaban dentro de la misma esfera de actividad hacia el cambio, contaminados por la fiebre revolucionaria y obedeciendo espontáneamente a las corrientes de la nueva vida. Un ejército aventurero seguía a otro en la posesión del territorio. Y, en tanto el cacique charrúa continuaba moviéndose de aquí para allá reacio a toda obediencia pasiva, irritándose únicamente cuando lo amenazaban de cerca, lo mismo que se irrita el toro a quien se pretende castigar fuera del rodeo, los mestizos o tupamaros con una conciencia formada de su poder y de su derecho, refugiábanse en los montes buscando la cohesión por afinidades reales, a la espera de la lucha. Sin embargo, de todo esto, la tribu salvaje y la hueste semi-bárbara concurrían por medios diversos a arraigar en el conjunto el mismo sentimiento de independencia individual y local. El del cacique era hijo de la soberanía del desierto. El del caudillo, del prestigio del pago, en consorcio con la soberbia. Y fue del seno de los bosques en los tiempos aciagos, que surgieron los caudillos más valientes, de la propia hechura del matrero como exceso de savia de una naturaleza pródiga que daba el valor a los hombres en la misma medida que la audacia, por motivo igual que daba dureza y gigantesca talla al ombú, al guayabo y al yatay. Eran todos frutos del clima, y prole del pampero. Decíamos que el tipo errante se identificaba en cierto modo con la naturaleza virgen y que era el suyo, propiamente, el aliento de las soledades. Debemos agregar ahora, que, estaba lejos de ser en la mayoría de los casos un cuatrero, un contrabandista o un delincuente común sujeto a serias responsabilidades penales. Hombres honestos y laboriosos veíanse obligados a sobrellevar esa vida, ya porque los odios de pago no les permitían mantenerse en sus hogares, ya porque la persecución oficial colocábalos en el mismo extremo de abandonar por tiempo indefinido familias e intereses, no quedando al fin de sus bienes en la ausencia, casi siempre, sino taperas, y campos desolados. Estos hombres constituían centros o núcleos en sus asilos agrestes, recibían auxilios y recursos de los vecindarios y proporcionábanse aquellos cortos goces que el principio de asociación podía ofrecerles en su aislamiento. Organizaban hábilmente, como conocedores del terreno, sus empresas y expediciones. Todos para uno, agrupaba los valientes el peligro, combatían con espíritu de cuerpo y vencían muchas veces, exponiéndose en luchas desventajosas cuyo éxito dependía de la intrepidez y de la audacia. Las partidas exploradoras habían no obstante a que atenerse, aun cuando consiguieran el triunfo en este género de combates oscuros. De ahí que se pasaran largos días tranquilos, en una como existencia contemplativa, endulzándose las horas con el juego, la guitarra, el canto y el baile cuando la oportunidad se ofrecía y no había de apagar los candiles de en alguna población solitaria, el asalto imprevisto de la tropa. A la música ora alegre o melancólica de aquel instrumento hecho nacional, servía de letra en décimas o quintillas la inspiración nativa.
El numen poético se excitaba fácilmente ante los cuadros y espectáculos de cada día. La materia prima, la fuente originaria de la trova sentimental o de los asonantes de gracia, estaba en la imaginación ardorosa y vivaz de los que asimilaban, asociaban, comparaban y diluían pensamientos, y aun sentencias verdaderas, en presencia de las fuerzas ciegas y de las pasiones palpitantes del desierto. Por eso, en las cántigas criollas entonadas entre flores de ceibo y de chirimoyo, agrestes y viriles, o nacidas a la sombra del coronilla o del quebracho rojo, tales cuales nacen y se elevan las guías del clavel del aire, nótase algo del concierto de la selva, ecos de cardenal y de calandria confundidos con rumor de hojas. Las cuerdas de la guitarra al gemir, bien simulaban el estridular de élitros. El sentimiento estético del matrero bajo esa faz, estaba en relación con las impresiones del medio ambiente. Y el vuelo de sus ideales no iba más allá de las parásitas que, después de acariciar las copas de los grandes vegetales, asomaban tímidamente uno que otro extremo de sus guías por encima de aquellas como una muestra de la feracidad del suelo y de la bondad del clima. Estas estrofas de trovador de pago o de bardo errante, repetidas de monte en monte y de sierra en serrezuela, debían sin embargo dar el tono y el aire original a la poesía patriótica. Cantábase al amor y a la patria por arranque espontáneo, como si esos dos sentimientos elevados se resumiesen en un solo ideal y constituyeran, a falta de ideas maduras, la base de la iniciativa y la causa ocasional del esfuerzo en todo sacrificio. Verdad era que los hombres de que hablamos vivían de instintos y de pasiones, llevadas casi siempre al fanatismo. Pero, en los tiempos de lucha, son las pasiones y los instintos generosos los que abren el camino a las ideas. Eran también esas propensiones originarias y esos impulsos irreductibles hacia el cambio, los que debían acentuar la índole y el espíritu de una sociabilidad nueva. Poeta y cantor a su manera, el matrero con el oído a todos los sones dulces de la floresta, atento al ritmo de las ramas y de las aguas, en constante diálogo con la naturaleza que lo rodeaba por doquiera con sus halagos silvestres, al alzar sus cántigas de regocijo o de tristeza levantaba la nota de sus ensueños, la expresión de sus anhelos íntimos en contraste aparente con sus actos de violencia, su vida de aventuras y la crueldad de su valor vencedor en medio de románticos denuedos. Esos desahogos poéticos con la flor en los labios y la mirada errabunda, denunciaban con la pasión por la tierra lo incierto de su destino. Amaban una existencia libre que tuviese alguna semejanza con aquella de los bosques. De ahí sus fierezas, más que desobediencias calculadas. Reunidos 5 o 6 donde la suerte los acercaba, el vínculo de la fraternidad en la desgracia hacía el resto. Establecían un centro común. Daban al albergue el ensanche necesario, subdividiéndolo a veces. Dividían con equidad el trabajo, asignándose cada uno por sí mismo las funciones propias a su peculiar destreza. Su mesa redonda era un solo vivac, a cuya llama retemplaban sus cuerpos en los días fríos y vivac pudiera llamarse un hogar encendido debajo de tierra, con espacio suficiente el agujero para contener un buen número de troncos en fragmentos, de modo que sirviese de cocina de estufa. Esa abertura se cubría con ramas gruesas, que a su vez hacían el oficio de trébedes y sustentaban la olla o la caldera, precaviéndose así que el resplandor denunciase desde lejos el lugar del asilo. Estas tertulias se amenizaban con relatos de amoríos y de guerras, alternados con conciertos de guitarra y canto. Allí entre los ceibos de acorchada madera y encendidas flores, espinosos talas, sombríos mataojos, y blanquillos, en cuyas ramas se mantenían inmóviles el lechuzón y la coruja, como atraídos por los acordes y las voces, reproducíanse en toda su originalidad muy diversas escenas de la vida criolla.
El mate cimarrón cerca del fuego, a cualquier hora, en círculo, hasta que la hierba perdía el gusto y el color pasándose de mano en mano la calabaza como un objeto precioso que encerrase el secreto de la alegría. El asado con cuero, el matambre o el sabroso costillar desnudo ensartado en una baqueta de tercerola o en un tronco aguzado, a un lado del fuego, de modo que goteando se dorase al calor lento sin perder la esencia de su pringue y de su jugo. El pericón improvisado, simulándose con los pañuelos la asistencia de las compañeras, a pocos pasos del fogón, adunándose al tañer de las guitarras el chischas de las espuelas. El juego, delataba en animado y ruidoso grupo, interesándose con fragmentos de tabaco en rollo o cigarros la partida. El recitado, los cantos de los payadores, en disputa sobre la mayor o menor habilidad de cada uno para improvisar, fuese por cifra o de otra manera. La matanza de la res brava dentro del potril o en la orilla del monte, en su caso, cogida a lazo por la cornamenta o a pial, o con un tiro de boleadoras. La domadura de potros en la zona despejada, cuando era amplia, y el adiestramiento de los mismos ya domesticados, para la vida del monte en cuyos ejercicios sufrían duras lecciones la cabeza, las narices y los lomos de los nobles animales. Estos y otros cuadros originales y pintorescos desenvolvíanse y pasaban como en un diorama a través del follaje en el misterio de la selva. No obstante, no todos los matreros se asociaban en comunidad y construían sus toscas habitaciones, poniendo en juego los recursos de su ingenio. Los había también solitarios, chúcaros y sin hábitos de trabajo, aun para proporcionarse algunas comodidades pasajeras. En esto mismo, el matrero de tales aptitudes copiaba a la naturaleza, buscando buenos modelos. En las selvas de otras regiones más cercanas al trópico, vive un pájaro de un plumaje azul sombrío, de un canto hermoso de diversos tonos, llamado morajú, el cual nunca fabrica nido, ni se preocupa de dar de comer a sus hijuelos. La hembra ahoba generalmente en los nidos de las cachilas, si los hay próximos, y si no, en otros de los que se denominan rastreros. Las piadosas cachilas alimentan a los pichones grandes y voraces, aun cuando no han salido de sus huevos, adoptándolos así amantes, como miembros de sus pequeñas familias. Bajo nuestro clima, críase otra ave de color negro tornasolado, cuyo canto dulce cautiva, y que como el morajú no construye vivienda. Su compañera busca siempre ahobar en el nido de las horneras, sin duda más abrigado y sólido que el de otras avecillas, aunque no tenga su puerta o entrada hacia donde nace el sol. Ese pájaro es el tordo, el morajú de los bosques paraguayos y corantinos. Cuando le es forzoso violar el domicilio y sustentarse en él, no encontrando en las horneras la amistosa tolerancia que la vizcacha, el zorro y el hurón dispensan a las lechuzas en sus cuevas, hace uso de sus garras y agudo pico hasta usurpar al propietario la pacífica posesión de su domicilio. Algo parecido hacía el matrero de la clase a que nos referimos. No construía. Buscaba en cambio su albergue en sitios a cubierto, preparados por las bestias a fuerza de instinto, de garra y de tesón. Acechaba y perseguía al puma y al tigre, cuyas cuevas o cavernas le interesaban por la situación topográfica y el secreto del escondite. En lucha con una u otra alimaña, y merced al lazo o al trabuco, concluía por vencerlas. Ocupaba entonces la guarida, mejorándola en parte. Y en ella veía transcurrir sus horas solitarias. Este subgénero o variedad del tipo, arisco, indómito, con propensiones naturales al delito por herencia y cuya crueldad de instintos no se diferenciaba mucho de la índole feroz de otros habitantes inferiores del monte, era como el fantasma negro de los vecindarios pacíficos por su perversidad y osadía. Reacio al avenimiento con los matreros de buen origen, buscaba sus iguales, o vivía solo en madrigueras desconocidas, en lucha constante con los elementos y los hombres.
Verdad que estos montaraces replegábanse como las fieras a lugares muy apartados, convencidos de que los que por necesidad llevaban su existencia, eran también sus enemigos y no les toleraban cerca, acosándoles con el mismo rigor que a aquellas. Los matreros de esa índole, eran los menos criminales comunes y desertores de la tropa de línea extranjera, sobre los cuales pesaba una condenación a muerte. Empedernidos e inabordables, la bestialidad de sus actos los hacía odiosos, al punto de que todos se armaban contra ellos colocándolos al nivel de los perros y marrones. Dábanles albergue los montes al norte del Negro, inexplorados y siniestros. El Sombra del Toro y el Guavilluk servían de techo a sus guaridas. Hacían sus salidas sigilosas para avanzar las poblaciones por la noche. Mataban a veces por lujo como una proeza indispensable a su renombre sin fijarse en edad, ni sexo. Volteaban las reses al solo objeto en ocasiones de arrancarles las lenguas o de cortar la parte del costillar de arriba, según estilo del salvaje, dejando el resto de las carnes para festín de los pumas. Derribaban las palmeras más enhiestas por el solo placer de comerse los cogollos tiernos, y cruzaban luego los troncos por delante de los senderos del interior del monte, a fin de que en ellos se aglomerasen las parásitas en enormes trenzas de guías y cubriesen los claros importunos. No pocos de estos hombres enseñaban en sus cuerpos multitud de cicatrices, huellas indelebles de bala, de lanza, de facón, y aun de garras de yaguareté, signos inequívocos de su valor y tabla irrecusable de sus anales sombríos. Ya uno, dejado como muerto con 6 u 8 heridas, después de un combate desesperado, habíase arrastrado hasta el monte envuelto en un sudario de sangre. Ora aquel, había burlado a su enemigo merced al nudo del pañuelo que llevaba ceñido al pescuezo, cuando en la noche oscura y dentro de un pajonal silbando todavía las balas, pasóle rápido el cuchillo por la garganta. Ya el otro, que había sido fusilado sin proceso ni sentencia en una tarde de invierno por un destacamento que solo a eso se detuvo en su marcha precipitada, a la orilla de un barranco, recibiendo en pos de la descarga un culatazo que dio con su cuerpo en el fondo, tuvo en noche cruda por ángel y amparo una mujer que con ayuda de otras lo arrastró hasta su rancho, casi moribundo. Lúgubres historias las de estos seres deformes, que más tarde solían sucumbir como héroes en lucha santa confundidos en la hueste batalladora, sin haber perdido uno solo de sus instintos indomables. Inicióse para Luis María, ya que no para Cuaró, un nuevo género de aventuras y una existencia de cuyo fondo y detalles hemos dado una síntesis, poniendo de relieve sus formas más interesantes en un monte escondido por las asperezas del terreno, flanqueado a intervalos por valles húmedos con su manto de cortaderas y caraguataes, y sus legiones de pastos salvajes. Una serie de cerrillos coronaba el lado opuesto sirviendo de antemural al monte, de cuyas cumbres en medio de sepulcral silencio bajaban rodando a ciertas horas con estrépito enormes pedruscos basta reunirse con las que en el bajo formaban como una barrera. Las aguas de las vertientes desviándose en parte, corrían a lo largo de aquella cadena de rocas y por hondas ajaduras bordeadas de arbustos espinosos, iban a engrosar el cauce del fuerte arroyo oculto por grandes festones de vegetación indígena. Hacia el centro, al comienzo de un valle, el monte espeso y nutrido se dilataba en el terreno firme, alejándose un centenar de metros de la cuenca. Dos picadas, estrechas, obras exclusivas del ganado vacuno, conducían a la orilla, en culebreo entre los talas blanquillos y mataojos. Un sitio descubierto encima casi del ribazo, del que apenas lo separaba una línea de árboles juntos y enredados por sus ramas en gruesas redes, constituía como un potril de pastos de engorde, por lo que sin duda los novillos habían abierto un sendero corto, ligándolo con la primera picada. Allí fue donde creyó Poirot debían instalarse por algunos días, hasta adquirir noticias.
Al efecto, improvisaron con grandes gajos y pieles su alojamiento, poniendo en ello Esteban toda su práctica e ingenio. Los lugares escogidos no podían ser más apropiados para evitar toda sorpresa. Y siéndoles muy agradable darse alguna semana de reposo, tomaron posesión del sitio o escondrijo con la mayor tranquilidad de espíritu. En la noche de ese día se durmieron tan profundamente, que sus cuerpos presentaban la inmovilidad de los troncos. Cuando Luis María abrió los ojos, el sol bañaba el potrero con intenso resplandor. Ese y otros días fueron de faena y de excursiones, dándose recién entonces Verón exacta cuenta, de lo que era en todo su colorido la agitada vida del matrero. Poco sin embargo, habría sido pasar semanas y aun meses, como llegaron a transcurrir, sin otra morada que el bosque. Si el peligro no hubiese venido a comprometer seriamente más de una vez la situación de sus huéspedes. La vigilancia, desde el principio, llegó a ser para ellos una segunda actividad fatigosa. Durante el día recorrían determinada zona, en los contornos, recogiendo datos en los ranchos, casi siempre vagos y oscuros. De cuando en cuando los vecinos pacíficos, comúnmente hombres y mujeres viejos, decíanles que habían visto cruzar partidas armadas. Y que se precaviesen. Por la noche, alternábanse en el acecho hasta cierta hora, ya en lo alto de un molle, ya en la intersección de los senderos. Y cuidaban de apagar temprano el fogón encendido bajo el nivel del suelo, a media vara de profundidad por lo menos, de modo que su claridad no fuese percibida a la distancia. A algunas cuadras del monte, y en sitios donde el terreno presentaba menos escabrosidades, y solo una sucesión de cuchillas poco rugosas, existía el rancho de Ladislao, un matrero que lo habitaba por horas, y por días a veces, retirándose luego al bosque con su mujer Mercedes. En oportunidades de encontrarse los dos en aquella choza mísera, sin otros accesorios que una huerta raquítica, un árbol descuidado y una enramada pequeña en esqueleto, Luis María y Cuaró se habían acercado y conversado con ellos. Ladislao era un mocetón del pago, y por lo mismo vaqueano y experto. De sus reducidos bienes, quedábanle únicamente algunas yeguas ariscas, pocas docenas de ovejas y una piara de cerdos, sueltos y casi cimarrones, por falta de cuidado. Lo demás, había sido consumido o arrebatado por portugueses y brasileros en menos de un año. Contóles Ladislao sus trabajos, y las causas que tenía para buscar con tanta frecuencia refugio en el monte. Había sido de los últimos en dejar a Artigas, y de los primeros en no plegarse a Frutos cuando éste se adhirió a la causa de los vencedores. Purgaba esta falta hacía tiempo, viviendo a salto de mata. Pues, aunque durante meses habían como olvidado aquel pago las partidas, recomenzaban ahora a cruzar sin miedo, echando mano de lo que veían, a su antojo. Según decían, traían también orden de arrear con todos los vagos y matreros hasta el campamento de Frutos. Y, con particularidad, a aquellos que no lo habían seguido. Como estas entrevistas con Ladislao solían renovarse con bastante frecuencia, supo por el otra tarde Luis María, que don Leonardo de Olivera había disuelto su gente en el Río Negro, y sometídose a la autoridad de Lecor. Y que esta noticia la tenía por conducto de un portugués Pontecorvo, quien en busca de cueros y cerdas, llegábase muchas veces a su rancho, en camino para la villa de San Pedro. Afirmaba el sujeto ese, que, en marchas forzadas Álvarez de Olivera, rumbos al Negro en busca del revolucionario don Manuel Durán que por esos pagos merodeaba con un grupo de hombres mal armados, había realizado al fin la junción con este en el Durazno. Y, que, después de mantenerse firmes largos días, sin permitir que se apartasen mucho de su campo los destacamentos de Lecor, habían concluido por largar la gente, dando así lugar a que las partidas pudieran atravesar con seguridad por todos los distritos.
Aunque de origen sospechoso, no dejó de impresionar al joven patriota la noticia. Era posible que hubiera cesado ya toda resistencia, cuando empezaba recién él a pelear y a ungirse en el sacrificio, a probar su amor por la redención de su tierra, y a sufrir los rigores que todo ideal impone a quien le rinde ferviente culto y anhela convertirle en una realidad luminosa. No debía aquello ser cierto. Salvo que algunos, que no alcanzaban a la talla de los que con él se habían batido, hubiesen entregado la patria al extranjero en cambio de un título de conde o de marqués, ya que no de una orden cualquiera pensionada. En sus puros ensueños de juventud, figurábase todo esto como una monstruosidad. Mientras que él había abandonado con el cariño de los suyos las comodidades del hogar y las esperanzas de un porvenir risueño, para exponer la vida en los combates o arrastrarla luego en tristes peregrinaciones, sin el pobre consuelo de ser comprendido y estimado, otros que solo se agitaban para la adulación cortesana y la intriga, vendían al vil precio de la necesidad, o de sus febriles ambiciones, con su honra y su prestigio, la gloriosa herencia de una generación valiente. Eso hería sus elevados sentimientos, y no tenía cabida en su criterio lúcido. No sabía cómo pensarían sus compañeros. Pero, probablemente sería lo mismo. Por un fenómeno natural en los temperamentos fuertes, nacidos para la lucha, sintióse con más ánimo aún en medio de la duda para perseverar en la empresa. Solo, sin ayuda de poderosos, con esa fe profunda que no desmaya aun cuando 100 hostilidades reunidas se opongan al intento.